Televisión Pública Argentina. Un canal, todas las voces. Ya Allah, Bismillah. Güçlendirme. I will build a great wall. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a la edición internacional del noticiero de la televisión pública, como todos los sábados. Aquí estamos. A veces se hace un poco difícil ser entusiasta cuando el mundo está en ebullición, como en estos días, como en estas semanas, en donde todos los días o todas las semanas seguramente tenemos malas noticias. Pero acá estamos para compartir con ustedes esas noticias, para tratar de entender un poco qué es lo que pasa en el mundo y cuánto de lo que pasa en el mundo nos afecta a nosotros acá en la Argentina. Desde Buenos Aires, entonces, para todo el país, vamos a estar como todos los sábados compartiendo esas noticias. El frustrado golpe de Estado en Turquía contra el gobierno de Erdogan desató una purga, una depuración feroz que incluyó militares, pero también docentes, periodistas y todo tipo de personas que, según el gobierno turco, estuvieron involucradas de un modo u otro en el golpe. En un rato vamos a estar hablando de la situación, de la coyuntura política que atraviesa Turquía hoy y también del impacto que el golpe y la reacción posterior al golpe tiene en las relaciones entre Turquía y la Unión Europea. Y nos vamos a España. El conflicto bélico que se produjo en la antesala de la Segunda Guerra Mundial mantiene aún muchas deudas pendientes, sobre todo con sus víctimas. Estamos hablando de la Guerra Civil Española, de la que se cumplen 80 años. Los Juegos Olímpicos en Brasil deberían ser una fiesta y sin embargo se han convertido en un dolor de cabeza para este país. Oposición de gran parte de la población a la realización de estos Juegos en medio de la crisis, obras de infraestructura que se atrasan y encima amenazas de atentados terroristas. En esta situación se encara Brasil el inicio de estos Juegos Olímpicos en agosto, todavía sumergido en una grave crisis política y económica. Las convenciones marcan el ritmo de la campaña en los Estados Unidos, convenciones partidarias. Terminó la republicana, fue proclamado Donald Trump candidato a presidente. Comienza la demócrata la semana próxima. Hillary Clinton anunció quién será su compañero de fórmula, Tim Kaine, exgobernador de Virginia y a su vez senador por ese estado, para representar a los hispanos nada menos. Le decía que es difícil a veces mantener el entusiasmo y le hablaba de un mundo en ebullición y un mundo con atentados, una Europa que está en vilo, una Europa que teme que cada una de sus ciudades pueda ser escenario de un atentado. Es lo que ocurrió ayer en Múnich, en el sur de Alemania, en donde finalmente lo que parecía que era un atentado terrorista de un equipo, por lo menos, digamos, de un grupo de 3 personas, terminó siendo finalmente el ataque de un muchacho, de un único muchacho que terminó suicidándose. Fueron 10 los muertos en un shopping, le decía, en el sur de Alemania, en Múnich. Durante varias horas el mundo se mantuvo en tensión. Alemania estaba particularmente en tensión. La policía, la fuerza de seguridad habían mandado a la gente a sus casas, les pedían que no estuvieran en la calle, se suspendió el transporte público porque parecía que había 2 atacantes que habían huido. Finalmente se supo que no, que era un solo chico de 18 años iraní que vivía en Alemania, que hablaba incluso con el acento de Múnich, que incluso tenía un estilo casi neonazi para hablar de los turcos, porque se lo escuchó hablar. Hubo quien dialogó con él mientras estaba en una terraza. Lo cierto es que él era una vez más una víctima de lo que está ocurriendo en estos días. Una víctima, digo, que en realidad terminó siendo el victimario de 9 personas, entre ellos adolescentes y niños que están en este momento también muy graves. Todavía no se sabe cuántos van a ser, cuál va a ser el resultado final
de lo que ocurrió ayer en Múnich. Alemania, un lugar que sabemos, un país que sabemos, es como el centro de los refugiados en Europa. La canciller Merkel es la cabeza de aquellos que dicen hay que recibir a esta gente, hay que poner condiciones para los refugiados, pero hay que recibirlos. Lo cierto es que pareciera, Jorge, que no queda escenario libre de una posibilidad de un atentado, ¿no? Y sobre todo tratándose, como en este caso, de un lobo solitario, es decir, de alguien que actúa por cuenta propia, más allá de que el ataque haya sido premeditado, como sucedió en Niza en las últimas semanas en Francia y como también sucedió en Orlando, en los Estados Unidos. Es decir, cuando hablamos de terrorismo hablamos de dos fracciones. Una puede ser el lobo solitario, aquel que actúa por cuenta propia pero dice o toma la franquicia, vamos a suponer, del Estado Islámico o de Al Qaeda. Cuando hablamos de células dormidas, hablamos de aquellos que están preparados, entrenados para cometer un atentado. Los últimos, al menos en Europa y en Estados Unidos, han sido de lobos solitarios. Convengamos que además esta misma semana, el día lunes, había habido también un ataque en un tren, también en el sur de Alemania, de un chico de origen afgano, que finalmente también fue muerto, que hirió con un hacha, una cosa como muy loca. Lo que empieza a ver, digamos, son como días de furia, ¿no? Sí. Podríamos decir así. Bueno, sí. Perdón, a ver. Por favor. Que empiece Natalia. No, muy breve, lo que quiero decir es que justamente el chico afgano con el hacha, que además entró a Alemania, como entró el 1 millón de refugiados que tuvo Alemania el último año a raíz de la crisis en los países con guerras civiles como Siria, presenta dos graves problemas. Uno, para la política de puertas abiertas que ha presentado Merkel y que ha encabezado esta cruzada y que le ha costado políticamente en algunos casos, porque no todos los países, hay países que se han manifestado muy cerrados y hasta agresivos para con los refugiados que intentan Hungría, Polonia. Exactamente. Sí. Y tampoco ha encontrado mucha solidaridad. De hecho, el Brexit, estamos hablando de un gran acontecimiento político, fruto también, entre otras cuestiones, de lo que genera las crisis estas con la inmigración y la emigración de los países. Ahora bien, el otro problema, a mi entender, es lo que pueden llegar a sufrir los refugiados ya presentes en los países, porque esto hace crecer el sentimiento de islamofobia, hace crecer el sentimiento de rechazo a lo extranjero. El surgimiento de políticos que especulan con esto de la más ultraderecha. La última encuesta que se hizo después del problema con el hacha y el afgano, el lunes, exactamente, que puso a Alemania en vilo y a las fuerzas de seguridad con este último ataque, que demuestran que ya Alemania no es inmune como lo es Francia y otras zonas en cuestión. La mayoría dice que los atentados estos les aumenta el riesgo de seguridad. O sea, básicamente el terrorismo ha pasado a ser una de las prioridades de la gente en las encuestas y en la opinión pública, con lo cual la política de refugiados va a tener que tener en cuenta estas cuestiones. Yo creo que ya lo tenía. A ver, José, ¿qué pensás? Pero en Alemania pero yo creo, también en Alemania, porque digo, a Merkel le costó internamente mucho. Pero le costó mucho en términos de imagen pública. Pero lo que está señalando Natalia, que me parece interesante para destacar, es que así cuando empieza el radicalismo islámico a cometer atentados, digamos, es la propia comunidad islámica la primera que sufre lo que significa, digamos, la aportación de rostro o de apellido. En este caso, esto que está señalando Natalia en relación a los propios refugiados, realmente esto afecta a los propios refugiados. Hubo muchos ataques neonazis. De hecho, están juzgando, creo que empieza el juicio la semana que viene en Alemania, a un militante neonazi que atentó y mató a 2 o 3 personas que formaban parte, que estaban dentro de un centro de refugiados. Ahora, me parece que el caso de Múnich de ayer nos pone ante una situación que es interesante. Que el chico se suicidó. Era un chico de 18 años que se suicidó. De origen iraní. Sí, iraní-alemán, digamos, ¿no? Sí, porque vivía en Alemania, pero era de origen iraní. Las dos nacionalidades. Efectivamente, que empezó, digamos, los disparos empezaron en un McDonald's, terminaron en un shopping y donde terminó hubo suicidado. 9 muertos y él suicidado. Sí, a mí me parece, Inde, que es interesante pensar una cruza, que es algo que me parece que va a haber que empezar a trabajar, que es la cruza entre terrorismo y psiquiatría, por decirlo de algún modo, digamos, ¿no? ¿Hasta qué punto estamos hablando de un loco que un día se levanta y, no sé yo, se peleó con la novia, se sintió discriminado, no consigue trabajo, lo que sea, agarra un arma,
que puede ser desde una ametralladora hasta un camión frigorífico, Sí. digamos, y mata a lo que encuentra a su lado, y hasta qué punto esto es terrorismo o es un problema Orlando, individual. Orlando, Niza, y un caso como el y de ahora ayer. Múnich. Entonces, para que uno defina un atentado como un atentado terrorista, ¿qué tiene que pasar? Tiene que haber una conexión con una organización política atrás. Pero ¿Cuál es el grado de simplemente conexión? haya que cambiar la categoría, decís vos. Sí, en todo caso ponerla en cuestión, porque también yo escuché a algunos analistas musulmanes, árabes, que dicen, bueno, ¿qué pasa en el mundo occidental que una persona se levanta, agarra una ametralladora, mata a todo el mundo, cosa que en Estados Unidos ocurre, no sé, todos los meses, y esa persona es un enfermo psiquiátrico? Claro. Ahora, una persona que hace lo mismo y profesa la fe musulmana, tiene un apellido de origen árabe, es un terrorista. Entonces, ahí hay que, me parece, empezar a pensar esta articulación entre colectivo e individual, es decir, entre terrorismo, y yo decía, y psiquiatría, y es algo que vamos a tener que empezar Tu a compañero trabajar. me mira. Sí, no, es interesante, digamos, en vinculación a esto que decía José, y la debilidad de los sistemas políticos, porque, digamos, en definitiva, dicho en términos vulgares, cualquier loco puede poner en inestabilidad un gobierno como el de Alemania, porque ahora Angela Merkel tiene por delante un desafío tremendo. Tendrá que dar cuenta de esto incluso. Tiene que dar cuenta de esto, lo que bien marcaba Natalia antes, es decir, fue la que inició una apertura en el tema de inmigración que no todos imitaron y muchos le criticaron. Ahora parece ser que le quieren pasar el costo por estos atentados como si tuviera una relación directa. Perdóname, Raúl, mientras vos hablas, mientras seguís hablando, lo que estamos viendo, lo que está pudiendo ver el televidente, son imágenes en este momento en directo desde Alemania. Del mismo lugar en donde ocurrieron los hechos. La policía está descartando y vuelve a reiterar que sea un ataque coordinado por el ISIS, Claro. por el Estado Islámico. Lo que se pensó en un primer momento. Perdón, continúa. No, decía, siguiendo un poco con el análisis de la postura de Angela Merkel, pocos me parece que dudarían de que es la dirigente más capacitada de Europa, la que afrontó toda esta situación de crisis, fue la que tuvo la cabeza más fría para dar respuesta. Ahora está ante un desafío muy tremendo sobre su propia cabeza, digamos. Alemania, que era el país presuntamente o muy probablemente el menos afectado económicamente por la crisis, hoy tiene una crisis política. Y hay elecciones el año que viene, recordemos. Claro, y ya es muy cercana a lo que se supone va a ser el término y con un mundo de su gestión. con un mundo que tiende, tanto en Europa como en lo que tiene que ver con Estados Unidos, con lo que son los últimos movimientos, digamos, que no tiende a pensar que vaya a haber gobiernos muy progresistas, que digamos. No, es que por ahí uno podría decir que uno de los éxitos de Estado Islámico y de los atentados terroristas que estamos viendo es cómo se está reconfigurando la sociedad europea, digamos. O sea, algunas cosas, algunos rasgos que eran parte, uno diría, esencial de la Europa de la posguerra, la paz, la libertad, el uso del espacio público, el multiculturalismo, incluso la búsqueda de la equidad, podemos ponerlo en cuestión, pero por lo menos desde al principio de la posguerra. Podemos cuestionar de qué manera. De qué manera, si se logró, pero bueno, esto es lo que está poniéndose en cuestión. Ese es el punto, José, que el que está como desafiada Merkel a dar respuesta a todas esas expectativas que superan inclusive lo que podría ser el escenario alemán o europeo. Está el mundo viendo ahora qué va a hacer. Porque lo que es interesante es pensar que mientras Angela Merkel proviene, digamos, de un partido y de una formación en donde uno, en principio diría que se trata de una dirigente conservadora, en esta materia, en lo que tiene que ver con el tema de los refugiados y dar espacio a aquellos, a los desesperados, digamos, fue la cabeza, fue la locomotora. Yo creo que en ella influye, ella es demócrata cristiana, pero yo creo que en ella influyen dos factores. Uno, sus orígenes en Alemania Oriental, que en lugar de ella pertenecer a la radicalización que posteriormente, que luego de la caída del muro de Berlín incurrieron muchos germano-orientales, que es la ultraderechización, ella no, y además ella es hija de un religioso. También. Yo creo que ese factor, que era una de las cuestiones que tenían mancomunadas con Theresa May, que son ambas hijas de religiosos, puede llegar a influir en esta visión de la sociedad. Pero esto va a su ser... austeridad también, creo. Y su austeridad que también. proviene en todo caso del mismo origen religioso. Absolutamente, pero creo que esto, lo que está pasando, va a influir en la manera en que el Reino Unido puede llegar a negociar los términos en los que se retira de Europa, porque la inmigración, los refugiados, era uno de los temas que los británicos querían negociar. Ahora, para Jorge esto, porque me quedé pensando en lo que decía recién José en relación a cómo vamos a cambiar. Hay que empezar a pensar con categorías nuevas, esto de psiquiatría y terrorismo, digamos. Pero la psiquiatría tiene que ver con una clase media global que se siente totalmente defraudada, desencantada y enojada
no con la democracia, sino con el sistema. Es decir, entre 1998 y 2013, la clase trabajadora de Europa y de los Estados Unidos perdió más del 50% de su poder adquisitivo. Estás diciendo que esto también podría ser efecto de la crisis, entonces. Totalmente. El Brexit es un efecto, el efecto migratorio es el que influye en la decisión del Reino Unido de salir de la Unión Europea y que no me imponga Bruselas su política. Este es otro tema. Pero sobre todo el efecto migratorio. A eso sumale una clase media que dice ser la mejor formada y la peor pagada de la historia de Europa, y traspasarlo eso a los Estados Unidos, bueno, así tenés fenómenos como Donald Trump, así tenés Holanda hoy definiendo un Nexit, es decir, una votación para salir de la Unión Europea el año que viene. Una Marine Le Pen que seguramente se viene. Pero es más que interesante lo que dice José en términos de psiquiatría y terrorismo, y creo que aplica totalmente a los que están más en riesgo, porque una de las formas de captación que tiene el terrorismo y la ideología terrorista es justamente apuntar a los más vulnerables. 15.000 jóvenes entraron como refugiados a Europa sin sus familias en el último tiempo, es decir, no tienen contención de ningún tipo y son absolutamente el blanco de esas imágenes donde los terroristas que decapitan aparecen casi como galanes con los ojos pintados, las barbas al viento, en escenas absolutamente que compiten con Hollywood. Yo creo que eso influye en estas mentes, por lo que se está viendo, no es teoría mía. Sí, hoy hay una nota muy interesante en el diario La Nación, de la corresponsal en Francia, de Luisa Corradini, que habló con Elizabeth Rudinesco, que es una gran especialista en lo que tiene que ver con el psicoanálisis justamente, y en donde habla de cuánto de todo esto que estamos mencionando nosotros ahora está influyendo, y cuánto de estas vidas frustradas, digamos, tal vez imaginan que inmolándose, matando a muchos e inmolándose, ha tenido un sentido su vida. Y el efecto mimético también, Sí, el copycat. Estaba en la nota, la idea efectivamente de que es... Digamos, hay una pulsión de muerte, sabemos, cualquier persona que haya leído Freud Elemental sabe que todos los seres humanos tienen una pulsión de muerte que uno la contiene, hay frenos inhibitorios, una serie de cosas que hacen que efectivamente se reprima. Ahora, el hecho de ver una persona que se anima a hacer algo que tal vez uno soñó, pero nunca pensó que podía entrar dentro del campo de lo real, lleva a que haya más personas que lo hagan, digamos, ¿no? Definitivamente. Hay una vieja sabiduría de los que analizan el terrorismo, que es arma que funciona se usa 2 veces. Bueno, digamos. Por eso también es la gran discusión con respecto a los medios y a lo que hacemos los medios, a las imágenes que mostramos, cuando en algunos países, por ejemplo, se intenta reprimir la transmisión de ciertas imágenes, a veces tiene sentido en este sentido, digamos, que en esta dirección que estamos hablando. Bueno, ¿no? Pero los medios también se guían por lo que hacen los líderes de opinión, es decir, en ningún momento, pues yo por lo pronto no acusaría a los medios de comunicación de transmitir lo que dice Trump. Si Trump dice, bueno, qué lástima que Saddam Hussein y Muammar Gaddafi estén muertos porque ellos sabían castigar a los terroristas, hay que decirlo. Esto no quiere decir tomar posición y decir estoy de acuerdo con Trump. No, pero creo que lo que INDE también pone en debate son los videos donde los que decapitan parecen héroes a los ojos de otras En general te diría que hay como una especie de morbosidad en la transmisión de esas imágenes que además son riesgosas, porque a ver, yo me acuerdo perfectamente cuando por ejemplo el gobierno ruso cortaba las transmisiones en el momento en donde había tomas de rehenes. El tema de las tomas de rehenes, uno puede decir, bueno, no, esto básicamente no hay que mostrarlo porque se está dando la información, ¿no?, a los criminales. Eso es una. Y la otra es mostrar esto que vos estabas señalando. La belleza maldita de ese terror, digamos, ¿no? El atractivo que eso genera en un sector de la población. Cuando además en esta misma nota que decíamos que realmente está muy buena y es altamente recomendable, de Luisa Corradini, se mencionaba lo que había sido en su momento lo que se llamó como el síndrome Werther, que era a partir de la novela de Goethe, la ola de suicidio por el personaje. Y ahí llegas al hueso de lo que es el terrorismo. Tenés que decidir entre libertad y seguridad. Claro. Si te inclinas por la libertad, mostrás todo lo que puedas mostrar. Pero las redes sociales te compiten. Bueno, estamos hablando del miedo, básicamente, también, el miedo en las poblaciones. Y en estos días hicimos una entrevista con un historiador francés, precisamente, Patrick Boucheron, justamente hablando del miedo. Patrick, ¿fue el miedo en la política un recurso utilizado para manipular los votos? Especialmente en 2 acontecimientos, las elecciones en España y el referéndum de Brexit. Oui, c'est ce qui nous inquiète le plus en Europe après le Brexit.
que les vannes s'ouvrent pour qu'un discours sur la peur, et en particulier la peur des autres, des immigrés, s'y engouffre. Et dès lors, on est bien obligé de revenir à cette histoire longue et un peu désespérante, où les pouvoirs disent « ayez peur et nous ferons le reste ». ¿Cree que el Frente Nacional de Marine Le Pen en Francia va a profundizar este recurso del miedo como una herramienta política? Il l'a déjà fait depuis bien longtemps et il en tire aujourd'hui les bénéfices électoraux. Si bien qu'on pourrait se demander si ceux qui ne veulent pas d'une victoire de Marine Le Pen, et qui sont de moins en moins nombreux en France à ne pas la vouloir, Entonces, ¿es posible aislarse de ese sentimiento de miedo en una sociedad como la francesa, con 2 atentados terroristas, los últimos por lo menos, que actúan como un factor de presión para que en el voto electoral ese miedo sea efectivo? Pour l'instant, très honnêtement, on ne voit pas la manière dont politiquement on peut se sortir de cette nasse, de ce piège. La seule manière d'espérer, c'est d'observer que les sociétés, dans leur manière, notamment la manière dont elles sont plus hospitalières que les dirigeants voudraient croire qu'elles sont, oui, la seule manière, c'est d'espérer qu'à un moment, les dirigeants politiques cessent d'avoir peur de leur propre opinion publique, parce qu'ils s'en font une idée qui est une idée beaucoup plus désespérante qu'elle ne l'est en vérité. Esto hizo aumentar las medidas de seguridad y de militarización en una sociedad como la francesa, cómo se vive de manera cotidiana, no solo a nivel social, sino también a nivel político. ¿Es una necesidad política? Et je dirais également au niveau émotionnel, au niveau de la manière dont je vis à Paris, effectivement, depuis plusieurs mois déjà, il y a une présence militaire continue à Paris, auquel mes enfants, par exemple, n'étaient pas habitués. Dire cela, c'est pas nécessairement en contester la nécessité, mais c'est admettre que les conséquences à long terme de cette transformation de l'espace public sont proprement incalculables. Les attentats, ou plus exactement les massacres du 13 novembre à Paris, sont un crime contre la jeunesse. Et là encore, je pense que le fait que la jeunesse ait assisté à l'échec de l'État à la protéger produit un désenchantement démocratique qui est très inquiétant. Depuis les attentats, il y a eu aussi un mouvement social avec, sur la place de la République à Paris, ce n'est pas seulement qu'un lieu où on pleure les morts, mais c'est aussi un lieu où on conteste le pouvoir. Et donc la question de la violence politique et de sa légitimité dans la lutte sociale et de l'incapacité de l'État à la contrôler est une question aujourd'hui en France. ¿Cómo analiza usted el efecto de la xenofobia en función del miedo y de la apertura de fronteras por la crisis de los refugiados? En Europe, on parle d'une crise des réfugiés, alors qu'il faudrait mieux dire que les réfugiés sont les victimes d'une crise de l'Europe. Si l'Europe n'est pas capable d'affronter ce défi humanitaire, alors c'est que véritablement il est presque trop tard pour prétendre la sauver. Alors on peut dire les choses simplement, c'est que nous sommes tout de même encore un certain nombre à ne pas vouloir vivre dans une société fermée. ¿Es el miedo la principal herramienta política en algunos sectores de Europa? Oui, la principale émotion collective qui est mobilisable pour des États qui se sentent en danger.
Patrick Bullerón estuvo en Buenos Aires presentando su libro El miedo, historia política de un sentimiento, de la editorial Capital Intelectual. Por eso fue que lo entrevistamos. Mientras lo escuchábamos, mis compañeros me recordaban, por ejemplo, que ayer se cumplieron 5 años de lo que fueron los atentados en Noruega. Fueron 2. Tal vez se recuerda más el que tuvo lugar en la isla, en donde murieron decenas de jóvenes laboristas. 5 años. Anders Breivik cumple, por supuesto, su condena a prisión perpetua, pero acaba de ganarle, en un país como Noruega, acaba de ganarle un juicio al Estado porque dice que las condiciones en las que estaba en la prisión no eran condiciones humanas. Al mismo tiempo, otra noticia, esta vez en Kabul, un atentado, más de 60 muertos, Estado Islámico se lo atribuyó. Nos vamos a un corte. Cuando regresemos en Televisión Pública Noticias, estos temas. Turquía, después del golpe fallido. Tras declarar el estado de emergencia, el presidente Erdogan profundiza las medidas represivas y la purga desatada en todos los organismos del Estado. Y además, a 80 años de la Guerra Civil Española, el conflicto político, bélico y social que preanunció la Segunda Guerra Mundial cumple un nuevo aniversario con varias deudas pendientes. Lo analizamos en nuestros estudios con la escritora y periodista Diana Fernández Irusta. Se lo contamos luego de la pausa en Televisión Pública Noticias Internacional. Ya volvemos.